Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gustavo Santos y prosiguiendo con la parte 2 de este video tutorial de conexión Java MySQL, procederemos a crear un método que me retorne una consulta ya en la base de datos. Este método va a ser de tipo resultSet y para eso crearemos dos variables, añadiendo dos variables más al método, a la clase anterior que habíamos hecho. La primera variable va a ser de tipo resultSet metadata, el cual te va a retornar los datos de la estructura de la tabla, y una variable de tipo calls, el cual le vamos a asignar los datos de la estructura de esa tabla. Pero para eso tenemos que crear la tabla y la procederemos a crear. La base de datos va a ser siguiendo reportes. Vamos a crear una tabla llamada clientes, le insertamos datos y le hacemos un select para ver si los datos han sido ingresados. En mi caso sí, y procedemos a crear el método. El método se va a llamar conectar, va a devolver esto, va a ser con un try y un catch, siempre con un try catch de tipo exception E1, y si no pudiera realizar la consulta, podríamos poner un mensaje de error en la consulta. Bueno, lo primero que tenemos que hacer acá es asignarle a la variable de tipo resultSet el execute, el cual me permite realizar la consulta. Acá me olvidé de ponerle el parámetro, acá va a ser, ahora sí, para que ya esta clase sirva para no solamente para una sentencia en especial, sino para cualquier tipo de consulta que sea select. Si fuera un insert, por ejemplo, no iría query, sino simplemente execute. Y se le hace con el statement, porque el statement se permite enviar consultas a la base de datos, por eso se le asigna con el statement. Bueno, ahora vamos a asignarle al resultSet metadata que me traiga los resultados de esa tabla con el getMetadata. Y posteriormente, para esto también vamos a que me traiga las columnas de la cantidad de columnas de la tabla con el método getColumnCount. Con esto bastaría. Y que me retorne la variable de tipo resultSet. Este sería el método. Grabamos, pasamos a la clase principal main, le importamos lo que es java.sql y procederemos a llamar a ese método. El método se llama conectar, vamos a llamar con el objeto, pero primero vamos a crear una variable de tipo resultSet. Vamos a llamarle rs, vamos a llamarle al método conectar. Acá le escribimos la sentencia, ¿no? Select, que me muestre todos los datos. Con un try y un catch para que nos muestre los datos en consola. El catch de tipo exception nada más. Y acá lo que hacemos es hacerle con un while, si es cierto, que vaya extrayendo los datos, ¿no? Por ejemplo, si la variable tipo resultSet es cierto,
que me vaya extrayendo los datos. Por ejemplo, acá rReset, vamos a ponerle un for acá para que me muestre todos los datos, si no me va a mostrar uno nomás. Listo, y ahora simplemente lo ponemos en consola que me muestre, ¿no? El rs punto y el string, porque hay que convertirlo a string todo y de ahí. Entonces con esto me va a mostrar todos los datos. Lo guardamos y lo ejecutamos. Generación correcta. Ese es por ahora sí, no que no era 0 sino era 1, porque en realidad se comienza con la campo número 1, 2, 3, 4. Porque como ustedes pueden ver que acá tengo el DNI, mi nombre, mi edad, mi sexo y el sexo, y acá me sale, me muestra lo mismo: DNI, edad, no, nombre, edad, y para que salga el sexo acá tendrían que poner igual. Ahora sí, y bueno, eso sería todo. Acá puede ir incluso hasta consultas sanidades, y bueno, nos veremos en el próximo tutorial donde veremos un ejemplo de procedimientos almacenados en Java MySQL. Gracias.